¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos este jueves 8 de octubre del 2020. Hoy en la materia de Biología Básica 2 vamos a ver el tema de las aplicaciones de la genética. Entonces vamos a ver una introducción y de ahí nos envolvemos en lo que es el tema. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez y pues bienvenidos nuevamente. Entonces, la genética aplicada aprovecha todos los conocimientos obtenidos a partir de los mecanismos de la herencia y sus variaciones. Entonces, vamos a ver que la genética es un campo, es una disciplina de la biología que nos ayuda a entender cuáles son nuestros rasgos genéticos, cuáles son las características hereditarias que nos marcan los rasgos hereditarios de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestros parientes, familiares. Y también algo muy importante es de que también nos dice qué enfermedades hereditarias podemos tener, pero por otro lado también nos ayuda a contrarrestar esto para ver qué soluciones hay. Entonces, esto estudia y aplica métodos con los que pretende conseguir plantas y animales mejorados. Vamos a ver también que la genética no solamente se aplica en humanos, sino también en animales y en plantas para los mejoramientos genéticos de alguna especie. Por ejemplo, esos que tienen mayor demanda, háblese de, por ejemplo, de la carne de res, de la carne de cerdo, de la carne de borrego, o también en plantas, por ejemplo, para tener tomates más fuertes, resistentes a plagas, que tengan una mejor presentación. Entonces, realmente pues aquí se aplica lo que es la genética para ese mejoramiento. Entonces, los avances significativos se sustentan en la biotecnología y en la ingeniería aplicada. Entonces, vamos a ver qué papel juega la biotecnología también en los alimentos. Entonces, hay varios usos que se le puede dar a la genética. Uno de ellos es, por ejemplo, la producción de medicamentos. Estos, por ejemplo, se hace el estudio a nivel molecular para saber cómo inhibir bacterias, es decir, que esas no nos perjudiquen, que no nos causen enfermedades en nuestro cuerpo, pero también crear medicamentos para animales o para algunas plagas, sea bacteria, sea hongo o un virus. Entonces, hoy en día existen diferentes medicamentos que se pueden aplicar no solamente a humanos, sino que también a plantas y animales. Entonces, esto con el fin de contrarrestar ese crecimiento, ¿no? Eliminar ese tipo de bacterias. Ahora, por otro lado, también tenemos que la producción y el mejoramiento de recursos naturales de uso humano, como le decíamos, pues para poder alimentarnos. Entonces tenemos una gran demanda en los alimentos, en lo que son frutas, verduras y lácteos. Entonces, gracias a esto, pues puede haber una mejor producción y de excelente calidad, y sobre todo que estos recursos naturales pues no se escaseen. Ahora, también tenemos la determinación de errores genéticos en fetos para buscar soluciones rápidas, es decir, enfermedades hereditarias o anomalías cromosómicas. Hoy en día podemos saber si un embrión viene mal o un feto viene mal. Entonces, esos problemas se pueden corregir incluso durante la gestación. Entonces, hoy en día, gracias a la genética, gracias a la medicina y a la biología, pues podemos contrarrestar esas enfermedades, algunas. Entonces, de esa manera, cuando nace lo que es el bebé, pues ya van a ser bien, sin esa enfermedad o esa anomalía causada por los genes. Entonces, dentro de esto tenemos una gran rama que es la ingeniería genética. Esta es una de las herramientas de la biotecnología, que consiste en la manipulación del material genético de células o de virus. Entonces, la manipulación se realiza mediante el uso de herramientas bioquímicas, entre las que destacan las enzimas. Algunos de estos ejemplos son las nucleasas de restricción, que actúan en modos de tijera. Tenemos las ligasas, que unen fragmentos de ADN de distintas procedencias
y las de ADN polimerasa, que son resistentes al calor. También tenemos la transcriptasa, que es inversa del retrovirus. Entonces, todas estas enzimas proceden de bacterias y de virus. Entonces, hay que recordar que no solamente tenemos bacterias que son malas, sino que también bacterias que son buenas, que se usan en el campo de la medicina, incluso para crear vacunas. Tenemos los probióticos, que son las bacterias buenas. Entonces, el siguiente tema es la tecnología del DNA recombinante. Esta consiste en aislar y manipular un fragmento de ADN de un organismo para recombinarlo con el otro organismo. Entonces, generalmente se trata del ADN con una endonucleasa de restricción que origina, en este caso, un corte escalonado en las dos hebras doble de ADN. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Los extremos escalonados de ambas hebras de ADN son complementarios, una condición que debe tener si se quieren unir. Entonces, aquí vemos en la imagen cómo tenemos las diferentes cadenas y estas cómo se llegan a unir. Entonces, los dos ADNs así cortados se mezclan, se calientan y se enfrían suavemente. Sus extremos cohesivos se aparearán dando lugar a un nuevo ADN recombinado con uniones no covalentes. Entonces, estas uniones covalentes se forman añadiendo ADN ligasa y una fuente energética para formar los enlaces. Entonces, para que estos puedan realizar su función, pues tienen que tener cierta energía y son de los azúcares y proteínas que nosotros consumimos. Entonces, el ADN recombinado se inserta en un ADN vector que actúe como vehículo para introducirlo en una célula hospedadora que lo replique. Entonces, los vectores o transportadores más utilizados son los plásmidos y el ADN del fago de lambada. Entonces, aquí tenemos la imagen de un virus. Estos virus son los que, por ejemplo, van y ocupan a un huésped que sería la célula. Entonces, de esa manera ellos se reproducen y van y infectan a otras células. Ahora, tenemos aquí las aplicaciones de la genética en la agricultura y ganadería, que como sabemos, en la zona donde vivimos, aquí en San Quintín, pues tenemos un gran desarrollo tecnológico, un gran desarrollo genético en lo que son los alimentos, ya sea en agricultura o ganadería. Entonces, esto engloba diversas técnicas que permiten la transferencia de material genético o ADN de un organismo a otro. Entonces, esto que posibilita la creación y modificación de una gran variedad de especímenes de origen animal o vegetal. Entonces, potenciando las características favorables para la obtención de productos eficientes. Entonces, con esto, pues, garantizamos lo que es la demanda de alimentos. Entonces, también es importante conocer los riesgos y oportunidades que trae consigo la ingeniería genética en el área de la agricultura, para así estar al tanto de las consecuencias que conlleva cualquier técnica de modificación genética en el sector. Entonces, hay muchos científicos que realizan eso, pero pues también tenemos el lado malo, ¿no? De que cuáles son los perjuicios que nos puede traer eso, por ejemplo, de los alimentos híbridos. Entonces, todas las características de un organismo se encuentran codificadas en su material genético. Así, al modificarlo, cambia también su composición molecular. Esta alteración puede usarse para mejorar la resistencia, cantidad y calidad de ciertos productos. Entonces, la ingeniería genética en la agricultura se utiliza esencialmente para incrementar la productividad de los alimentos. Entonces, esto garantiza mejor producción, tiene que ver con todo un campo amplio, ¿no? Porque involucra a lo social, a lo económico, a lo político y pues a diversas ramificaciones, pero sobre todo garantiza la demanda alimenticia a nivel global. Entonces sabemos que San Quintín es un gran productor de alimentos vegetales y estos llegan a otros países, lo cual trae una derrama económica bastante considerable. Pero
hay muchos productos que, por ejemplo, aquí vemos en las imágenes de cómo son modificados genéticamente para garantizar esa producción, esa calidad en el mercado, pero pues también que nos puede traer consecuencias. Entonces, la ingeniería genética pues ha tenido este desarrollo desde hace años. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen también cómo la carne de res pues se va mejorando, ¿no? Ya sea por modificaciones genéticas, se pueden juntar dos especies para poder garantizar una mejor calidad de carne y para que estas pues se reproduzcan más rápidamente también. Entonces, al optimizar el rendimiento de las capas posibles a desarrollar plantas mucho más resistentes, esto también pues permite que las plantas crezcan más rápido, produzcan más frutos, que tengan un mejor rendimiento. Entonces, crecer en ambientes diversos disminuyendo la necesidad de plaguicidas, eso es lo que se debería ajustar para que las plantas sean mayormente resistentes y no estarles poniendo químicos tan seguido. ¿Por qué? Porque trae consecuencias ecológicas al medio ambiente y sobre todo enfermedades para nosotros. Entonces, también consta de aumentar la capacidad de conservación y traslado para garantizar también de que las frutas o verduras lleguen al mercado y que estas no se descompongan en su proceso, sino que tarden más días en anaquel. También, por otra parte, tenemos el fortalecimiento de propiedades físicas como, y químicas, térmicas, de pH, etcétera. Entonces, para conseguir estos resultados, usualmente se utiliza la técnica de mutagénesis puntual dirigida. Entonces, esta va a consistir en mutar un gen en un punto específico para que la proteína difiera de su versión original. Entonces, se hace un cambio al ADN original. Entonces, con esto se va adicionando nuevas o mejores características al producto final. Entonces, aquí en la imagen podemos ver la cadena de doble hélice donde se extrae el gen, ya sea que tenga alguna enfermedad, una alteración, entonces se extrae ese y se puede poner otro gen, esto para mejorar el tipo de alimento. Entonces, antes de tomar una decisión sobre el uso de dichas tecnologías, es importante considerar los riesgos y oportunidades que trae consigo la ingeniería genética en la agricultura. Entonces, antes de hacer todo esto, se hacen pruebas en laboratorios, después a campo abierto, y si es viable, si es factible hacer esa modificación genética o no. ¿Por qué? Porque podemos perder la secuencia del ADN original y esta se puede propagar y nos puede perjudicar. Entonces, aquí vemos también cómo a diario se están utilizando miles de toneladas de lo que son fungicidas, pesticidas, plaguicidas en todo el mundo. Y los alimentos que consumimos pues ya no son tan naturales. De hecho, hay algunos alimentos que originalmente pues son tóxicos y se hicieron modificaciones genéticas para que nosotros los podamos consumir y que no tengan cierta toxina. Ahora, el uso de la manipulación genética en la ganadería. Como sabemos, muchas especies de animales ahorita ya no son igual como hace 40, 60 años. Una prueba de ello son algunas razas de perros, cómo las fueron modificando, como eran originalmente, que tenían una postura, una altura diferente a la que hoy en día. Entonces, esto pues también trae graves consecuencias. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, las técnicas de ingeniería genética en ganadería están aún por desarrollar y generan polémica, sobre todo por parte de las protectoras de los derechos de los animales. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, como un gallo, una forma grande, pues se fue modificando genéticamente, pero anteriormente las gallinas estas de engorda, pues eran más pequeñas, más delgadas, y cómo las fueron modificando genéticamente para que crecieran más rápido, a través de hormonas, a través de
el tipo de alimento que se le da, y genéticamente pues se modificaron para que estas puedan crecer en un corto tiempo y garantizar pues una buena producción. Entonces, debido a que se pretenden crear nuevas razas de animales que engorden más con menos comida también. Entonces, aquí vemos el ejemplo de la gallina, como por ejemplo era anteriormente. Después se fue modificando y tuvimos a esta misma especie, pero con diferentes rasgos físicos. Y finalmente, en la actualidad, pues tenemos este tipo de gallinas que sabemos que nomás sirven para engordar y que en poco tiempo pues que crezcan para poder consumirlas. Esto también se hace en algunas otras especies, como son los peces, como son algunos moluscos bivalvos. Entonces, esto pues, como decíamos, pues para garantizar una mayor producción. En el caso de los bovinos, pues es para garantizar también mayor producción de leches, de carnes con menos grasa, y la mayor polémica proviene de la clonación de la famosa oveja Dolly en 1997, cuando fue el primer caso de clonación hecha por algunos científicos. Entonces, causó gran polémica hasta hoy en día, pero pues gracias a esto, pues también se pueden desarrollar nuevos campos en la medicina para, por ejemplo, si ocupamos un riñón, un hígado. Entonces la medicina pues ha ido creando diferentes desarrollos en la ciencia para poder garantizar una mejor salud, una mejor calidad de vida. Entonces, entrando a detalle con el tema de clonación, pues esta consiste en obtener copias idénticas de un organismo adulto a partir de cualquier célula de su cuerpo. Entonces, el ejemplo más representativo de la clonación fue logrado en Escocia, cuando Ian Wilmut logró obtener la abeja Dolly a partir de células de una glándula mamaria. Entonces, con esto también, un ejemplo claro de esto es en Australia. Los ingleses llevaban a Australia ovejas, y los animales que habían ahí los consumían. Entonces, la población fueron erradicando esos animales. Uno de ellos fue lo que es el perro de Tasmania, el cual es un marsupial. Lo acabaron, hay evidencias de que existió en videos en un zoológico, también hay fotografías, y prácticamente el hombre causó la extinción de este organismo. Pero ahora, gracias a la ciencia, la tecnología y a lo que es la clonación, se preservaron en frascos organismos enteros, y se pueden recobrar esas células, ese ADN, para volverlo a traer a la vida. Entonces, en esos casos de manipulación, ahí sí puede intervenir el hombre, ya que por sus mismas manos lo hizo extinto y se puede recuperar. Hay otros organismos que desaparecieron por la propia naturaleza, es donde no puede intervenir el hombre, ya que es un proceso que se da en el medio ambiente. Ahora, la clonación ofrece un potencial limitado para el desarrollo de nuevos métodos de tratamiento de múltiples enfermedades y para el desarrollo científico, ya que proporciona importante información respecto a la diferenciación celular y las posibilidades de programarlo y reprogramarlo. Entonces, prácticamente esto fue lo que hicieron con la abeja Dolly, donde a las células pues le extrajeron lo que es el ADN para ponerlo en otra abeja y hacer lo que es la clonación. Entonces, tiempo después, más actualmente, pues nace lo que es el proyecto del genoma humano. En febrero de 2001, el proyecto del genoma humano publicó sus resultados a la fecha, una secuencia completa al 90% de los 3,000 millones de pares de bases en el genoma humano. Entonces, descubrieron lo que es el código genético. Entonces, el proyecto tuvo sus orígenes ideológicos a mediados de la década de los 80, pero sus raíces intelectuales se remontan mucho más. Alfred Sturban creó el primer mapa genético,
que es una cartografía genética de Drosophila en 1911. Entonces, esta es la Drosophila, que es lo que llamamos la mosca de la fruta. Entonces, su primer experimento pues, fue con esta especie. Algunas de las sorpresas que acompañaron la publicación de la secuencia incluyeron el número relativo pequeño de genes humanos, quizás tan pocos como unos 30,000. Entonces, la arquitectura compleja de las proteínas humanas comparadas con sus homólogos, que son los genes similares con las mismas funciones. Ejemplos de ellos son los nemátodos y moscas de la fruta, que decíamos en este caso la Drosophila, y las lecciones para ser enseñadas por secuencias repetidas de ADN. Entonces se fueron haciendo investigaciones de lo más sencillito hasta lo más complejo. Entonces, ahora bien, tenemos lo que es el cariotipo, que es la constitución cromosómica del núcleo de una célula, que es igual a la dotación cromosómica completa de una persona. También se llama cariotipo a la presentación gráfica de los cromosomas ordenados en pares de homólogos, tal y como se presenta en la imagen. Pues el cariotipo pues son los cromosomas ordenados. En este caso, pues aquí tenemos a 2, 2, 2 y que son en pares. Entonces, pues el cariotipo también se puede estudiar en busca de enfermedades provocadas por irregularidades en los cromosomas, como puede ser el síndrome de Down. Entonces, también sirve para identificar los problemas que un bebé concebido mediante reproducción asistida puede tener cuando nazca. Entonces, al contraer el cariotipo que se encuentra en el líquido amniótico del embrión. Entonces, lo que decíamos hace rato, que antes del embarazo, en el desarrollo embrionario, pues se puede saber con qué problemas genéticos van a nacer el niño. Y hay algunos que se pueden corregir incluso desde el embarazo. Entonces, realizar un examen de cariotipo precisa de una muestra de tejido celular que se puede extraer de los diferentes que se encuentran en el cuerpo. El único requisito de este proceso es que las células del tejido escogido tienen que encontrarse en proceso de mitosis, es decir, que esas se encuentren en división para que se pueda realizar ese tipo de examen. Entonces, cualquier persona puede someterse a este tipo de examen. Además, se trata de una prueba completamente indolora, es decir, que no causa dolor. Los tejidos más comunes de los que se extrae una muestra son los siguientes: el líquido amniótico mediante una amniocentesis, también puede ser por sangre, médula ósea a través de una biopsia, también puede ser por tejidos que alimentan al bebé durante su gestación, como es en el caso de la placenta. Entonces, no se olviden que ahí estamos en la plataforma de Classroom y en el grupo de WhatsApp para cualquier duda sobre los temas. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos en la siguiente clase.